adoración y vamos a seguir adorando al Señor, esta vez a través de su palabra hablada. Y yo quiero que vayan a sus Biblias en Marcos capítulo 8. Hoy entramos a la mitad del Evangelio de Marcos, y en el Evangelio de Marcos nosotros hemos visto cómo Jesús se presenta como ese rey, como Jesús se presenta como ese siervo, como ese Mesías esperado. Y si me podía bajar un poco el micrófono, Marcos capítulo 8 versículo 1, vamos a abarcar hasta el versículo 21. Una de las cosas, hermanos, en que nosotros vemos y estamos muy claros es que cada generación en la cual nosotros vivimos tiene sus propios desafíos. Pasamos y vemos que nos encontramos la generación de los años 70 a los años 80, había una diferencia. Luego los años 90, los años 2000, a la generación que nos encontramos hoy en día. Cada generación presenta sus desafíos. Pero a medida que va pasando el tiempo, una de las cosas que nosotros vemos muy claramente es que con el pasar del tiempo, las cosas cada vez se van poniendo más difíciles. Lo que hoy nosotros lidiamos no eran cosas que quizás se lidiaba en los años 2000, en los años 90, en los años 80, porque cada generación presenta sus propios desafíos. A medida que nosotros nos encontramos en una generación que avanza en la medicina, aumentan las enfermedades. Una generación que avanza en la tecnología nos facilita las cosas, pero también nos complica la vida. Uno es una generación donde tenemos un mejor sistema educativo, pero con personas que tienen menos deseo y menos interés en la educación, en superarse, en educarse a sí mismo. Nosotros vivimos en una generación y en tiempos difíciles, de eso no hay duda. Y es por eso que en esta mañana yo quiero responder a la pregunta: ¿en qué clase de generación nosotros vivimos? ¿En qué generación nosotros nos encontramos? Y a través de tres perspectivas, de acuerdo a lo que Jesús experimentó con sus discípulos y con sus seguidores, yo quiero responder a esta pregunta. Una generación en que nosotros vivimos hoy en día, pero también cosas que el mismo Jesús en el tiempo en que estuvo también lidió con estas cosas. En Marcos capítulo 7 nosotros dejamos a Jesús, quien sanó a una mujer sirofenicia, una mujer la cual humanamente hablando y según su genealogía no merecía ser sanada por Jesús porque pertenecía a los gentiles. Pero también dejamos a Jesús sanando a un sordo mudo, a una persona que no estaba esperando este milagro, pero aún así Jesús sanó a esta persona. En el capítulo 8 nosotros vemos a Jesús enfrentando algo que se repitió en el capítulo 6, y eso es lo que yo quiero que ustedes vean conmigo. Pero antes de entrar a los versículos que vamos a ver, permítame orar. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que ella nos dirija, que ella nos instruya, que ella nos reprenda, nos exhorte, nos anime a vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Tres tipos de generación, tres cosas que yo puedo ver en este pasaje que se representaron, que vivió Jesús a lo que nosotros también hoy en día estamos viviendo. Número uno, nosotros vivimos en una generación olvidadiza. Número uno, vivimos en una generación que olvida con facilidad. Nosotros pensamos cuando recordamos cosas, una de las cosas que pasa con nosotros es que con frecuencia recordamos el pasado y recordamos las cosas malas que nos sucedieron en nuestras vidas. Pero también en la misericordia de Dios hay cosas que Dios nos permite olvidar, que si nosotros viviéramos recordándola una y otra vez, realmente viviríamos en una vida frustrada, una vida ansiosa, en una vida de constante estrés. Pero en la misericordia de Dios, Dios permite que algunas cosas nosotros las dejemos en el pasado.
Nosotros vivimos enfrentando problemas constantemente. Vivimos una generación olvidadiza porque muchas veces nosotros decimos cosas como yo me levanté, yo hice y levanté este negocio desde la nada, con mis propias manos. Pero ¿quién te dio las manos? Decimos cosas y nos olvidamos muy fácilmente. Yo pensé en este negocio y hoy lo he llevado hasta este punto. Pero ¿quién te dio la mente? Decimos cosas con el sudor de mi frente. Yo solito, sin ayuda de nadie, he llegado hasta donde estoy. Pero ¿quién te dio la frente para sudar? ¿O quién te dio el trabajo para que tú puedas hacer lo que tú haces? En Marcos capítulo 8 versículo 1, mire que dice Jesús, dice Marcos aquí, en aquellos días, en el versículo 1 del capítulo 8, en aquellos días como había gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, que hay una gran multitud aquí que se encuentra alrededor de Jesús, hay una realidad, hay una necesidad y es que ellos no tenían que comer. Jesús a quienes llama es al grupo más cercano, es a sus discípulos, para externar y para conversar qué podrían hacer en este caso. El versículo 2 dice, la única vez que Jesús expresa esta palabra, en otras ocasiones se dice que Jesús tuvo compasión, pero es la primera vez que Jesús en el versículo 2 dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Es la primera vez que Jesús llama a sus discípulos y dice, la palabra tengo compasión, es decir, se me parte el alma. Desde la compasión es un sentimiento desde lo más profundo, desde mis entrañas. A Jesús está expresando algo a sus discípulos y dice, me duele ver a esta persona en esta situación. Hace 3 días que están conmigo, me están siguiendo, pero hoy no tienen comida. ¿Qué podemos hacer? Jesús está expresando esto a los discípulos, no porque Él no supiera qué hacer, sino dándole la oportunidad para que ellos fueran parte de lo que Jesús iba a hacer. Y déjame decirte algo, mis hermanos, Dios no tiene necesidad de ninguno de nosotros. Dios no nos necesita para hacer su obra. Dios no depende de nosotros para hacer su obra. Él puede hacerla como Él quiera y cuando Él quiera. Lo único que ha hecho Dios es darnos el privilegio de que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo. No porque nos necesite, no porque Dios dependa de nosotros para hacer su obra. Y es lo que está haciendo con sus discípulos. El versículo 3 dice, y si lo enviaren ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Jesús, algo muy interesante que vamos a ver en Jesús, es que no tan solamente Jesús estaba interesado, primordialmente Jesús siempre estuvo interesado por la necesidad espiritual de las personas, pero nunca divorció la necesidad física en la cual ellos se encontraban. Por eso hizo muchos milagros, por eso Jesús en muchas ocasiones se vio en la necesidad de multiplicar la comida para darle de comer a estas personas. Jesús no separó una cosa de otra. Jesús dice, hay una necesidad espiritual, pero también hay una necesidad física en estas personas. Es lo que Él está resaltando aquí. Pero mira el versículo 4 que dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esta pregunta que los discípulos están haciendo explica muy claramente con qué facilidad nosotros olvidamos las cosas. Porque ¿qué está pasando aquí? 2 capítulos anteriores, en el capítulo 6, Jesús hace un gran milagro. Si usted va más atrás en el capítulo 6, el versículo 34, el hermano Junior predicó de esto. Y en la multiplicación de los panes de las 5,000 personas que comieron, sin contar los niños y las mujeres, mire que dice Marcos 6:34.
Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran sin oveja que no tenía pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Y los discípulos comienzan: despídelo para que vayan y busquen de qué comer. Jesús le dice: ¿qué tienen ustedes? Jesús le dice: aquí tenemos 5 panes, 2 peces. Jesús tomó esos panes, oró al Señor y lo multiplicó, y comieron una gran multitud. Estos son 2 milagros diferentes. Hay muchas personas que tratan de decir: no, estos son 2 milagros, es el mismo milagro explicado de perspectiva diferente. No, son 2 cosas diferentes. Porque lo está narrando Marcos y está diciendo que Jesús alimentó 5,000 personas sin contar a las mujeres. Es los discípulos que ven la necesidad. En esta narración, en lo que vemos en el capítulo 8, dice: y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. En el capítulo 6 eran 5, aquí son 7. Son 2 milagros diferentes. El versículo 6 dice: entonces mandó a la multitud que se acostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Creo que este es un buen principio aquí, hermanos. Las 2 veces que Jesús está multiplicando panes, dice que Él levantó sus ojos al cielo y dio gracia. La Biblia en ningún momento nos dice a nosotros que debemos orar por los alimentos antes de comerlo. No hay un mandato, hay principio. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús está dando gracia. Y eso es un buen principio para nosotros como familia, como persona. Dar gracias a Dios por los alimentos que Él ha provisto. Es lo que Jesús está haciendo. Jesús está dando gracia. Y dice el versículo: tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que había sobrado, 7 canastas. La palabra canasta aquí es lo que nosotros utilizamos para poner la ropa, los hampers que nosotros utilizamos. La palabra que se utilizó en el capítulo 6 hablaba de una canastillas más pequeñas. Hay una gran diferencia. Y mira el versículo 9, dice: eran los que comieron como 4,000 y los despidió. En el primero eran 5,000, aquí son 4,000. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmuta. Aquí los discípulos, en el versículo 4 que acabamos de leer, hacen una pregunta que es una pregunta que constantemente también nosotros de cierta manera cuestionamos a Dios. Cuando Jesús se acerca, le dice: tengo compasión, ¿qué podemos hacer con estas personas? Lo que Jesús esperaba es que ellos recordaran lo que Él hizo recientemente. Alimentó 5,000 personas. ¿Lo podía hacer Jesús otra vez? Obviamente. Y lo hizo. Pero los discípulos olvidaron, y en vez de responder, ellos dijeron: ¿de dónde alguien, teniendo al mismo Dios enfrente de ellos, de dónde alguien podrá saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Muchas veces es la misma pregunta que nosotros nos hacemos de manera diferente. ¿Cómo Dios va a proveer para mi familia? ¿No lo ha hecho Él en el pasado? Nos hacemos preguntas como: ¿cómo Dios va a proteger a mis hijos ahora que se van a la universidad y van a estar solos? ¿Y quién es que lo ha estado protegiendo desde que ellos nacieron? No eres tú, no soy yo, es Dios en su gracia, hermano. Nos hacemos preguntas: ¿qué va a pasar conmigo con las decisiones que el gobierno vaya a tomar? Dependiendo si viene este gobierno, si se quita este gobierno. ¿Quién te ha estado cuidando desde que llegaste a este lugar? Es Dios. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, para que nosotros se nos entre muy bien en nuestra cabeza. Dios nunca se ha olvidado, ni nunca se va a olvidar de nosotros, ni de las promesas que Él ha hecho. Tú y yo sí lo hacemos. Dios nunca va a faltar a su promesa. Él va a cumplirla y va a ser fiel a lo que Él ha dicho.
Nos olvidamos constantemente nosotros de lo que nos comprometimos. A veces nos comprometemos y decimos delante de un altar que vamos a ser fiel a nuestra pareja. Que vamos a vivir con una sola mujer o con un solo hombre. Hacemos una promesa delante de Dios y que cuando caemos en una infidelidad, nos olvidamos de la promesa que nosotros le hacemos al Señor cuando decimos, voy a criar a mis hijos en el temor del Señor. Voy a comprometerme delante de Dios, voy a traer a mis hijos a la iglesia, pero déjame decir que muchas veces ni tú quizás vas a la iglesia, mucho menos tus hijos. ¿Qué hacemos cuando presentamos a nuestros hijos en la iglesia? Decimos que vamos a comprometerlo a criarlo en el Señor. Nos olvidamos de ello. Estamos tan consumidos por el trabajo que nuestros hijos no tienen una prioridad. Muchas veces llegamos a este país y decimos, Dios, tan solo dame un trabajo, dame la oportunidad de conseguir un trabajo. Dios te lo da en su gracia, te provee de un trabajo. ¿Y qué hacemos? Al rato te olvida, al rato nos olvidamos de Dios. Ya Dios no es una prioridad. Tenemos 168 horas a la semana. Y nos cuesta a nosotros venir 1 hora a la iglesia y nos llamamos cristianos. Hermanos, evaluemos nuestros corazones. Evaluemos nuestras vidas y realmente evaluemos a la luz de la palabra a quién nosotros hemos creído. Porque si nosotros hemos depositado nuestra fe en Dios y nos llamamos ser seguidores de Cristo, pero a mí me cuesta pasar 1 hora o 1 hora y media en la iglesia de 168 que Dios me ha dado, pero no me importa pasar 48 horas, 60 horas en un trabajo. Evaluemos nuestra vida y digamos en quién realmente nosotros hemos creído. Porque somos una generación olvidadiza. Nos olvidamos con tanta facilidad. Cuán bueno ha sido Dios y cuán infieles hemos sido nosotros. No tan solamente vivimos una generación olvidadiza, pero también vivimos una generación ciega. Mire a los versículos 11. Una de las cosas que caracterizó a esa generación en la que Jesús estuvo y en la generación que nosotros estamos, era la condición física, pero también la condición espiritual en que se encontraban estas personas. Una generación ciega. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo, de este siglo, ha cegado la mente de los incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una generación que está ansiosa, apasionada por mirar a Dios, por ver una prueba de que Dios existe. Cuando la palabra de Dios nos dice que la misma creación da evidencia de la existencia de nuestro Dios. Mira el versículo 11, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Estas personas tenían agallas, porque ellos llegaron a Jesús y comenzaron a discutir, a cuestionar a Jesús. Y luego le digo, pidiéndole señal del cielo para tentarle. La palabra aquí, señal del cielo, no está haciendo referencia a milagros simplemente. Jesús había dado prueba, había hecho milagro, había hecho caminar al cojo, al ciego ver, calmar la tormenta. Un montón de señales había hecho Jesús. Pero estos fariseos lo que estaban diciendo, queremos ver una señal un poco más extravagante. Así como Elías hizo llover fuego desde el cielo y se quemaron 400 profetas. Algo así queremos ver. Queremos ver algo mucho más grande. Una señal directa del cielo. Que se paralice el sol y que no oscurezca como en el tiempo de Josué. Y estas personas comenzaron a tentar a Jesús. Y en el versículo 12 dice, y gimiendo en su espíritu. La palabra gimiendo aquí expresa que Jesús estaba frustrado. Era como si Jesús al escucharlo hiciera,
¿qué generación es esta? Eres gimiendo en su espíritu, Jesús respirando profundo. Él dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera. Había una señal de juicio lo que estaba haciendo Jesús. Dice que Jesús dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero perder el tiempo con estas personas que están insistiendo y insistiendo cuando ya la evidencia está tan clara. Yo le he demostrado quién soy, he hecho milagros, he hecho tantas cosas y estas personas persisten en ser ciegas a la verdad, a la realidad. Quieren señales y quieren señales más de la que ha sido dada. Dios y nosotros entramos en ese mismo juego muchas veces. Dios, si me da esto, si provees de esto, voy a creer en ti. Dios, si me das un trabajo, entonces voy a seguirte. Dios, si me sana de esta enfermedad, voy a creer que tú existes. Tendemos a tratar a Dios como que Dios se iguala a nosotros. Estamos buscando, Dios, dame una señal de que tú existes. Dios, dame una señal de que realmente tú quieres de que yo dedique mi vida y vayas a la iglesia, que yo vaya a la iglesia hoy. Si me levanto y yo encuentro que en el sofá, la Biblia está en el sofá, es una evidencia, Dios, es una señal de que tú quieres que yo vaya a la iglesia. Hermano, no juguemos a Dios. Dios ha demostrado muy claramente que Él existe a través de la creación, pero ¿sabe la evidencia más clara de que Dios realmente existe y no necesita demostrarte nada ni a ti ni a mí? Es que tú estés parado y estés respirando. ¿Sabe que Dios es nuestro creador? Dios es nuestro sustentador. Y a Él, en su buena voluntad, le place darnos la vida. Yo necesito una señal para ver si Dios quiere que yo dedique y dé mi vida a Él. Dios es tu creador y como tu creador Él quiere que tú vivas para Él. Él quiere que tú entregues tu vida a Él. Tú no necesitas más que lo que dice la palabra de Dios, cómo Él se ha revelado a nosotros. No tan solamente vivimos en una generación olvidadiza, una generación ciega a la verdad, pero también vivimos en una generación distraída. La facilidad de nosotros olvidar limita nuestra capacidad de ver a Dios obrar en nuestra vida y como consecuencia vienen un montón de distracciones a nosotros. La distracción es la capacidad de desviar nuestra atención de lo que tiene importancia a aquello que realmente quizás en el momento no tiene la importancia que debería tener. Vivimos en una generación que está distraída completamente y Satanás está disfrutando eso. Satanás está disfrutando de ver una generación que está completamente ciega, está distraída y olvida lo que Dios ha hecho. Tenemos hijos distraídos, tenemos matrimonios distraídos, tenemos cristianos distraídos, tenemos trabajadores distraídos. La distracción es una de las cosas que más nosotros luchamos. También lucharon los discípulos y los seguidores de Jesús. Versículo 14 dice: habían olvidado de traer pan. Jesús había hecho un milagro, sobró de estas cosas, recolectaron un montón de canastas. Y dice que ellos habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
Ahora déjeme explicarle qué es lo que Jesús está hablando aquí para entender más lo que Él va a continuar diciendo. La levadura, cuando tú la mezclas con la harina o la mezcla, va a afectar, va a permitir que esa harina vaya a crecer con más facilidad. Un poquito de levadura va a leudar, va a elevar toda la masa. La levadura en la Biblia no es la levadura en sí, no es malo utilizarla, la utilizamos para muchísimas cosas, pero en la levadura en la Biblia hace referencia a una contaminación, explicando una verdad espiritual. Y hace referencia a cuando esto se mezclaba. El Señor le dice a los hijos de Israel en Éxodo que cuando hicieran el pan, había 7 días que ellos debían comer pan sin levadura. Era parte del ritual que ellos hacían de la Pascua. Si quieres saber más, a las 5:30 vamos a hablar de eso hoy. 5:30 en el estudio, no voy a decir más de esto. Pero Jesús le dice, cuídense de 2 grupos. Cuídense de los fariseos y cuídense de los herodianos. Y le dice que se cuidaran de las enseñanzas legalistas, de la hipocresía y las tradiciones que obligaban los fariseos a que siguieran las personas. Cuídense de los herodianos también, porque era un grupo de personas que vivían una vida secular, una vida entregada al placer y a la inmoralidad. Jesús le dice, cuídense de estos 2 grupos de personas. Pero ellos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Así que dice el versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Déjenme explicarle. Jesús lo que está diciendo aquí, miren ustedes, no se trata de pan. Yo estoy diciéndole a ustedes que cuídense espiritualmente de estos 2 grupos de personas. ¿Por qué? Porque ¿qué me cuesta a mí suplir pan para ustedes que son 12 y para mí? Yo no le suplí a 5,000 personas sin contar los niños y las mujeres. Y después no le suplí a 4,000 personas. Yo no podría hacer? No se trata de eso. Ellos estaban distraídos. Ellos estaban pensando en otras cosas, desenfocados de lo que debían estar enfocados. Y Jesús le dice, no entienden ustedes todavía. Ustedes no comprenden. Su corazón está endurecido. Teniendo sus oídos no escuchan, los ojos no ven. Es lo mismo que está pasando en nuestra generación. Estamos completamente desenfocados y distraídos. Tenemos corazones endurecidos a la palabra de Dios. Escuchamos, pero lo que escuchamos se va directamente, como la comida que comemos y de una vez se va a la letrina. Muchas veces lo que nosotros escuchamos pasa lo mismo. Desde que escuchamos algo decimos, ¿verdad lo que está diciendo? Termina el servicio y vuelvo a lo mismo. Es verdad, Dios está hablando de que yo debo ser fiel en mi familia. Debo estar ahí presente como padre. Debo dedicar más horas a mis hijos. Debería llegar a tiempo a la iglesia, aprovechar de todo lo que nosotros hacemos, pero lo escuchamos y de momento volvemos a lo mismo. Actuamos con la misma generación que aquí Jesús está hablando.
Jesús aquí está diciendo, ustedes en vez de estar distraídos deberían enfocarse en lo que tiene importancia. Y nosotros estamos distraídos con un montón de cosas. Hoy estamos aquí, ustedes están presentes y quizá me están mirando, pero su mente quizá está lejos. Su mente está distraída con un montón de cosas. Porque vivimos en una generación olvidadiza, ciega, pero una generación distraída. Hay una de las cosas que más nos distrae a nosotros y es la nomofobia. ¿Sabían qué es eso? La nomofobia, la adicción al teléfono. Hasta a un hombre le han sacado a esto. La nomofobia, esa adicción a las redes sociales, al teléfono. Leí un artículo esta semana y mire qué dice este artículo. Hoy en día lo tenemos en la sala de espera. Estoy hablando de este dispositivo móvil. En los elevadores, en el Starbucks, en la fila del supermercado, en el trabajo, en la casa, en el cine, en un concierto, mientras caminamos en la calle, mientras manejamos el coche, mientras comemos. Segundos antes de cerrar los ojos para dormir, segundos después de despertar. En cualquier momento y en cualquier lugar estamos viendo la pantalla de nuestro celular. En promedio, una persona ve su celular unas 150 veces al día. Suena exagerado, pero esa cifra representa unas 10 veces por horas. Algunas personas mucho más. No es para menos si consideramos que en muchos casos lo primero que vieron al nacer no fue precisamente el rostro de la madre, sino un teléfono grabando el video de sus primeros minutos de vida. Hermanos, vivimos en una generación consumida y distraída. Déjame decirte algo. Una de las cosas que nosotros decimos es que no queremos darle nada peligroso en la mano a nuestros hijos. Si yo te pregunto, como padre, ¿le darías una arma de fuego a tu hijo? Tú me vas a decir, no, de ninguna manera, pastor. ¿Le darías un cuchillo bien filoso a tu hijo? Pues claro que no. Vamos hablando de un niño quizás no vamos a darle una pistola a ningún niño, ni quisiera un adolescente. Obviamente no haremos eso. Pero sabe que hoy en día nosotros le estamos dando una arma mucho más peligrosa a nuestros hijos y no estamos evaluando ni siquiera la edad. Le estamos poniendo en la mano a nuestros hijos un teléfono. Y no estoy hablando de que le des un teléfono para que vea un video. Es que a veces nosotros decidimos y decimos, dame darle un teléfono, ya no tengo, eso no funciona, dame darle un teléfono a mis hijos. No tengo ningún problema. Ustedes como padres toman las decisiones que entienden que deben tomar. Pero lo que te estoy diciendo, ¿tú estás consciente de lo que estás poniendo en la mano de tus hijos? ¿O estás viendo, estás analizando, estás evaluando qué es lo que tu niño está viendo? Un niño de 3 años, de 2 años, de 5 años tiene la capacidad de manejar un TikTok. O nosotros como padres estamos tan distraídos que ni siquiera estamos viendo lo que nuestros hijos están haciendo. Hermano, eso es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Decimos que queremos comprometer a nuestros hijos al Señor, pero prefieres quedarte en casa mirando el teléfono, mirando la tablet, mirando la televisión, en vez de tomar a tu familia y decir, hoy es domingo, hoy es día del Señor, este día no se compromete con nada, vamos todos a la iglesia. Puesto todos esos dispositivos a un lado, te sientas en la mesa y ni siquiera se miran la cara. No me diga a mí, es que son adolescentes, pastor, no me importa, ustedes son sus padres, nosotros somos sus padres y ponemos regla. Ellos van a ir tan lejos a como nosotros le permitamos ir. Vivir en esta generación, hermano, es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Y una de las cosas es
es que si yo no tomo la vida cristiana en serio, si no tomamos la vida cristiana en serio, ninguna otra cosa la vamos a tomar en serio. Porque si decimos llamarnos cristianos, nosotros deberíamos tomar a Cristo en serio. No tomemos a Cristo como si Él fuera un bombero. En el momento en que las cosas se están encendiendo en mi casa, es cuando voy a acudir a Cristo. Mi familia está vuelta a un desastre. Esta enfermedad me está consumiendo. Ya no tengo dinero, no tengo esto. Hermanos, tomemos las cosas en serio. No me digas a mí, ¿sabe? No puedo dedicarle una hora a Dios porque mi trabajo es más importante que Dios. No, pastor, yo nunca he dicho eso. No me lo digas. Vivámoslo en nuestra práctica. Volvamos a la pregunta, ¿en qué generación vivimos? ¿En una generación olvidadiza? Una generación ciega y una generación distraída. Pero en medio de todo eso, Dios ha levantado a su iglesia, Dios ha levantado hombres y mujeres que vayan en contra de una cultura que nos consume. Dios busca que nosotros, por medio de su palabra, por medio de su iglesia, que nosotros rescatemos a este mundo que está completamente perdido. Abramos nuestros ojos y pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo creo, hermanos, es tiempo de que nosotros volvamos al Señor y confesemos en nuestro corazón: oh Dios, te hemos fallado. Dios, yo he estado desenfocado, desenfocada. Dios, yo me comprometí, dije que yo iba a hacer esto, pero he vuelto una y otra vez a lo mismo. Dios, perdóname por haberte fallado. Nosotros, hermanos, si hemos sido salvados por gracia, no seamos desagradecidos con lo bueno que ha sido nuestro Dios. Inclinen sus rostros, mis hermanos, y vamos a orar. Es con tristeza, mis hermanos, que yo hablo, no con enojo, no con frustración, es con tristeza que hablo estas cosas, mis hermanos, porque quiero lo mejor para sus vidas, quiero lo mejor para su familia, quiero lo mejor para cada uno de nosotros. Padres, compromete tu vida al Señor. Esposo, compromete tu vida al Señor. Esposa, compromete tu vida al Señor. Si quieres guiar a tu familia, tú debes comprometerte al Señor. Padre, abramos nuestros ojos, porque nuestros hijos se están deslizando de nuestras manos. Lo estamos dejando ir sin nosotros instruirlo en los caminos del Señor. Tú y yo somos responsables de donde nosotros estamos. Tenemos que asumir responsabilidad, pero también tenemos un Dios compasivo, un Dios que ha sido tan misericordioso. Recordemos lo bueno que ha sido Dios, lo bueno que Él sigue siendo. Abramos nuestros ojos a esta generación que está perdida y enfoquémonos en lo que tiene importancia y no distraernos con las cosas pasajeras. Perdónanos, Dios, por haberte fallado. Perdónanos, Dios, si confesamos que hemos vivido en la corriente de este mundo. No hemos dejado llevar por las cosas de este mundo. Padre, me pregunto, ¿cuáles son las razones por las que hoy en día no están nuestros hermanos en Cristo, en este lugar, adorando al Señor con nosotros?
Esa es una razón muy válida para nosotros decir, no tengo tiempo para pasar, para ir a la iglesia, adorarte, escuchar tu palabra y ser desafiado. Pero nosotros que estamos aquí, Dios, ayúdanos a crecer. Que no seamos olvidadizos, que no seamos una generación que quiere buscar señales y señales cuando ya tú la has dado evidentemente a nuestra vida. La creación da señales de ti. Da evidencia de que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Gracias, mi Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.